Así es. No, no me entiendo. Ya. Usted me dice cuándo empieza. Recording in progress. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía. De hoy, martes 29 de noviembre del 2022. Secretaria. La cuenta, señor presidente. Tenemos un oficio de la ministra del Interior en el que informa que Carabineros de Chile no ve inconveniente la instalación de una placa en el ex centro de la reforma agraria en la localidad de Quillaytún, comuna de Los Álamos, en homenaje a las víctimas que sufren prisión política y tortura en dicho lugar. Esto a raíz de un oficio que mandamos nosotros por la comisión. Perdona, eso hay que responderle a los que nos pidieron el oficio. Ya. Por favor. Ingresó una solicitud de rehabilitación de ciudadanía al señor Esteban Andrés Carroza Tapia y finalmente una invitación del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSI en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos al seminario Pensando la Pobreza desde un enfoque de derechos humanos a realizarse el 2 de diciembre en el Salón de Honor del Ex Congreso en Santiago. Eso Muchas sería en gracias. materia de cuenta. ¿Sobre la tabla? ¿Alguna opinión? No. Ok. Vamos, lo estamos esperando para empezar la tabla. Entonces, el primer punto de la tabla es recibir a la señora Beatriz Corvo Atria, propuesta por el jefe del Comité Unión Demócrata Independiente, UDI, honorable senador señor Iván Moreira Barros, para ser considerada en el nombramiento de reemplazo del consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Carlos Frontaura Rivera, cuyo periodo concluyó el 10 de octubre pasado. Boletín número S 2301-13. Hacemos pasar a la señora. ¿Es señora, señorita, señora? Señorita. Señora, dice aquí. Por favor. Hola, buenas tardes. ¿Es por los derechos humanos? Sí, por lo que tú estás votando en contra el otro día, ¿te das cuenta? ¿Cómo es la Siempre vida? he votado a favor ¿Cómo de es los la vida? verdaderos derechos humanos. ¿Te das cuenta cómo es la vida? Es dura. Bien, muchas gracias por venir a asistir a la comisión, señora Beatriz. Usted va a tener un tiempo prudente para su exposición y después voy a ofrecer la palabra a los senadores, en este caso presentes. Si es que hubiera alguna pregunta, la comisión no vota, sino que informa que fue recibida y se vota después en la sala. Muchas gracias, tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, agradecer su invitación a los señores senadores aquí presentes. Contarle un poquito el por qué estoy aquí, ¿no? Porque yo sé que ustedes tienen mi currículum ahí, pero mi currículum es el currículum que tenía hecho para cualquier cosa, entonces llegué y lo mandé, y no precisamente en el currículum destaqué mi cercanía con el ámbito de los derechos humanos. Yo partí mi carrera profesional como asesor legislativo en el Congreso, en realidad en la Fundación Jaime Guzmán, y trabajé 20 años en Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Relaciones Exteriores y bueno, y otros temas más. Y de ahí, entonces, mi inmersión al mundo de los derechos humanos. O sea, es más bien del ámbito internacional. Me tocó informar todos los tratados de derechos humanos que Chile suscribió y ratificó durante esa época. Pero adicionalmente, colaboré con la Comisión de Constitución y por lo tanto me tocó ver todas las leyes que creaban la institucionalidad de derechos humanos. No solo el instituto, sino que también después con el senador Larraín en aquella época, la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y después tuve una pasada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí ver cómo el Ministerio de Relaciones Exteriores trabajaba no solo el tema de los derechos humanos, sino que también la coordinación que había que hacer interinstitucional para, por ejemplo, las causas que se veían en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de ahí mi aproximación. Y actualmente yo hago clases a periodistas, a futuros periodistas de instituciones políticas. Y en aquellas clases trato de centrarme en la relevancia, o sea, de cómo se construye la imagen del ciudadano en el fondo frente al Estado y de ahí la relevancia de los derechos humanos para que los Estados reconozcan a la persona en el fondo. Entonces,
haciendo esa introducción, me gustaría partir esta presentación contextualizando un poco, o sea, cómo surge el tema de los derechos humanos en los estados modernos. Y es básicamente desde la Revolución Francesa en adelante, cuando el individuo comienza a convertirse en un actor político, cuyo fundamento es su naturaleza humana y los derechos que emanan de ella. Y ahí empezamos a darnos cuenta que estos derechos deben ser reconocidos y resguardados por el Estado. Hay muchísimos autores que empiezan a construir este relato, ¿cierto? Y esto da un inicio, en el fondo, este contexto, el contexto postrevolucionario, da un lento inicio a lo que es hoy día los estados modernos. Los estados modernos, ¿qué significa esto del estado moderno? El estado moderno es aquel donde rige el imperio de la ley. Esto significa que las normas deben ser expresión de la voluntad soberana, y además deben someterse a ella tanto gobernantes como gobernados. La distribución de poderes en los órganos del Estado para que exista un sistema de pesos y contrapesos, la legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, y por último, la garantía y respeto de los derechos humanos. Buenas tardes, senadora Campillay. Habíamos comenzado la reunión para expresarle a usted que estamos en el primer punto de la tabla con la presentación de la señora Beatriz Corvo Atria, propuesta por el jefe del Comité Unión Demócrata Independiente para el cupo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ella está en su exposición en este minuto. Gracias. Senadora, voy a retomar entonces. Ok. Entonces yo decía que este contexto de los principios del Estado moderno, en aquel contexto el respeto y garantía de los derechos humanos pasa a ser esencial. La responsabilidad por la promoción es compartida entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, sabemos que la principal responsabilidad la tiene el Estado, y esto está consagrado en nuestra Constitución Política, en su artículo 5, donde se señala que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Este es el marco legal que nos regula, ¿ok? Y para dar cumplimiento a esta obligación del Estado es que Chile, siguiendo algunos modelos comparados, pero adaptándolos a nuestra cultura, se ha dado toda una institucionalidad específica destinada al respeto y promoción de los derechos humanos. Así, entre otras instituciones, nace el Instituto de Derechos Humanos, cuya misión es promover una cultura respetuosa a los derechos humanos, monitorear el quehacer del Estado de Chile a partir de estándares en la materia y proteger la dignidad de todas las personas que habitan en el territorio nacional. La intención del legislador de la época, y aquí hablo porque me acuerdo, porque como me tocó participar, fue una discusión súper larga, tomó unos 2 o 3 años esta discusión. Y la intención del legislador de la época era crear una institución autónoma y plural. Yo creo que esto es algo que a veces nos olvidamos, no revisamos bien las historias de la ley. Entonces hay que rescatar estos principios porque esto es lo que le da solidez después a las instituciones. Bien, esta institución autónoma y plural tenía por objeto garantizar a la ciudadanía que efectivamente se abocaría a velar por el cumplimiento de la Constitución, leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Desde su nacimiento en adelante, el instituto ha venido haciendo camino, intentando ocupar el lugar que le corresponde en la tarea de resguardo y garantía de los derechos humanos. Ahora bien, como toda institución que se está instalando en el concierto nacional, este desafío no ha estado ajeno a problemas. Las instalaciones de las instituciones toman mucho tiempo en el Estado. No es que uno haga una ley y al día siguiente esto funcionó. ¿Por qué? Porque cuando nace una institución nueva,
toma determinados temas que otras instituciones estaban manejando. Entonces, al producirse esto, se empiezan a producir algunos roces, y eso dificulta la instalación de las instituciones y el encontrar el espacio en el fondo. ¿Cómo graficamos esto de que estamos todavía en un proceso de instalación a pesar de que esta institución tiene 12 años? Todavía hay mucho desconocimiento en Chile de lo que significa el resguardo de los derechos humanos, pero también hay desconocimiento de cuáles son las atribuciones y limitaciones del instituto en esta materia. Esto se explica, a mi juicio, por varias cosas. Primero, hay razones de orden doctrinario. Al ser los derechos humanos una disciplina relativamente nueva en el derecho, esta está en constante evolución. Muchas de sus normas son aún ampliamente debatidas. Y en ese sentido uno puede ver el trabajo que hace la Comisión Europea de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, donde la jurisprudencia está todavía instalándose. En el fondo no tenemos una línea jurisprudencial en todas las materias. Adicionalmente, en materia de derechos humanos, probablemente vamos a enfrentar, y esto va a ser una constante, conflictos de derecho. ¿Qué significa esto? Los derechos van a colisionar, o sea, la libertad de enseñanza, la libertad de educación, la libertad de prensa, la libertad de expresión, etcétera, son derechos que entran en colisión con otros derechos. Y ahí esta colisión se puede explicar por visiones antropológicas del hombre y de la sociedad, lo que nos obliga a tener discusiones sobrias y prudentes de lo que puede frustrar muchas veces las expectativas de algunas personas en estas materias, ya que es deber de la institución resguardar siempre el principio de legalidad elemental en nuestro fundamento jurídico. Otro motivo que dificulta la labor del instituto responde a elementos de carácter cultural. En Latinoamérica, en general, tenemos muchas dificultades para distinguir lo que son órganos gubernamentales de órganos estatales. ¿Qué significa eso? De nuevo, aquí me remito a la voluntad del legislador en su momento. El legislador lo que pretendió al hacer la ley que regulaba el Instituto de Derechos Humanos fue crear un órgano estatal. Y de ahí su consejo plural, o sea, la relevancia de los consejos plurales en los organismos estatales es fundamental, porque si no, sobre todo en Latinoamérica, existe esta tensión o esta tendencia a la captura de las instituciones al confundirlas con instituciones gubernamentales. Entonces, el consejo plural y para velar por esta pluralidad, en el fondo se estableció un sistema de elección de los consejeros, pero además el periodo de duración de los consejeros, o sea, los consejeros duran 6 años. ¿Cuál era el objetivo de esto? Desacoplarlos de los regímenes de gobierno. Entonces, toda la composición del órgano que gobierna, del órgano que gobierna el instituto, estuvo pensada siempre para establecer una institución de carácter estatal. ¿Y por qué era tan relevante, al menos para el legislador de la época, aquel carácter estatal de la institución? Buscaba precisamente resguardar, o sea, garantizar que todos los ciudadanos podrían sentirse representados por las actuaciones del instituto. La autonomía del instituto es otra de las discusiones que se generaron en la época y también está en la línea de la relevancia de que sea un órgano estatal. Yo sé que esta autonomía ha estado en discusión ahora último, sobre todo en la discusión de la ley de presupuesto, y son discusiones que son esperables a estas alturas en una institución que está encontrando su espacio en nuestro ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, es importante reconocer que esta autonomía debe ser bien entendida, ya que una de las tareas principales del instituto es validarse en el concierto internacional, lo que significa evidentemente colaborar y generar confianza con todos los actores, sean estos políticos, académicos o pertenecientes a la sociedad civil.
En este sentido, iniciativas como dar a conocer los planes del instituto o informar periódicamente sobre su labor avanzan en la dirección correcta, siempre y cuando estas instancias sean de retroalimentación, consejo y acompañamiento de su labor. En sociedades complejas y demandantes será cada vez más relevante contar con instituciones que den garantía de resguardo de los derechos humanos. Tenemos la obligación de fortalecer nuestra institucionalidad en esta materia, asumiendo que el reconocimiento universal de las garantías fundamentales contribuye a construir paz social. Visiones como que el resguardo de los derechos humanos son patrimonio de un sector de la sociedad por motivos históricos o ideológicos, deben ir dando paso a convocar a todos los actores si queremos realmente avanzar en la construcción de caminos de encuentro que garanticen el pleno ejercicio de nuestros derechos. Finalmente, el llamado es a fortalecer nuestra institucionalidad, poniendo todas nuestras energías a crear espacios de entendimiento, sin olvidar nunca que el fin último de nuestras instituciones debe estar al servicio de todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora. Ofrezco la palabra si hubiera alguna consulta de algún senador o senadora. Senador. Bueno, agradecer la presentación de la señora Beatriz. Y solamente comentar que en la mañana de la Comisión de Mujeres estuvimos precisamente con la señora Consuelo Contreras, presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y dentro de las cosas que se expuso en el contexto de un proyecto de ley, también parte de la difusión de muchos acuerdos, de muchas cosas que hoy día no están presentes en la sociedad, sino que como que se ve solamente en algunos espacios. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos va mucho más allá de la coyuntura. Entonces, creo que es importante lo que ha expuesto la señora Beatriz en el sentido también de la difusión de lo que significan efectivamente los derechos humanos y también de los diferentes acuerdos que tiene el Consejo. Así que yo creo que va en la línea que esperamos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? No. Bueno, le agradecemos su exposición. El curso que sigue esto ahora es enviar la documentación a la presidencia, en este caso, para que lo pongan después en la tabla y allí sea votado. Le agradezco de sobremanera su exposición y la presentación además de sus ideas y visiones que venimos saliendo justamente de una discusión en donde el consenso era que había que tener un Instituto de Derechos Humanos que tuviera una visión justamente de Estado, no de gobierno, pero que tendría que ser consistente y robusto con los principios de los derechos humanos, cual el país escribió en las Naciones Unidas, que eso es para todos. Así es que muchas gracias por su ponencia. Muy amable. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias. La dejamos en libertad. Muy amable. Bien. Avanzamos al segundo punto de la tabla. Está para... este sí lo vamos a votar. Secretaria. La señora cumple con las formalidades de ser una persona doctora en materia de derechos humanos. Sí, sí. Sí, eso tengo que cancelar. Ya, ahí está. Perfecto. El segundo punto de la tabla. Bien. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por especial gracia a la ciudadana neozelandesa señora Hazel Mary Farrugia. El objetivo entonces es concederla por especial gracia la nacionalidad chilena a la ciudadana neozelandesa. El proyecto consta de un artículo único, no tiene normas de quórum, tampoco tiene urgencia y está originado en una moción del honorable senador señor Chaguán, de la senadora señora Campillay y señores Araya, Kuchel y Saavedra. Está en primer trámite constitucional y tiene su inicio de tramitación en el Senado el 19 de octubre del presente año. Y tenemos
trámite reglamentario del primer informe en general y en particular. En cuanto a los fundamentos, la moción señala que la Constitución Política, en su artículo 10, número 4, establece que son chilenos los que tuvieran especial gracia de nacionalización por ley, lo que constituye indudablemente el más alto honor que el Estado chileno puede conferir a un extranjero en razón de su aporte al país y entrega al servicio de la nación en determinadas actividades específicas que hayan alcanzado una relevancia nacional. Mediante esta moción y por su gran entrega a la educación cristiana de niños y jóvenes en riesgo social, impartida como misionera a los sectores más vulnerables de nuestro país y considerando que ella ya se siente una chilena más y ha formado una familia, se propone entonces que el Estado de Chile otorgue la nacionalización por gracia a doña Hazel Mary Farrugia. En cuanto a sus antecedentes, señala la moción que nació el 15 de enero de 1948 en Auckland, Nueva Zelanda, y en 1967 se graduó como enfermera con mención en cuidados paliativos en la Universidad de Massey, de modo paralelo a su formación como misionera cristiana en las asambleas de Dios de su país, donde se le inculcó con gran pasión la cultura latinoamericana. Se capacitó en la organización World Vision para ayuda humanitaria en el extranjero, certificándose en el año 1968. Al año siguiente tuvo su primer viaje misionero a la capital de Colombia, Bogotá. En ese país sirvió incansablemente en un orfanato, impartió clases de inglés y también bíblicas, y dada su formación universitaria se desempeñó entregando primeros auxilios a los menores que ingresaban por primera vez, los cuales muchas veces llegaban en condiciones deplorables y ella se encargaba de su rehabilitación física y social. En 1970 obtuvo una beca para estudiar español en la Universidad Nacional de Colombia, en la que se graduó teniendo la oportunidad de realizar un magíster en trabajo social y comunitario. Luego, en el año 1973, fue asignada para viajar a Chile, radicándose en la ciudad de Viña del Mar. Durante los primeros años de estadía en nuestro país, se dedicó a recorrer el territorio, realizando actividades de caridad y enseñanza, además de obras sociales a jóvenes con adicción al alcohol y a las drogas en poblaciones de vulnerabilidad y asistiendo a familias que vivían en condiciones de extrema pobreza. En el año 1984 fue invitada para dirigir el Departamento Nacional de Educación Cristiana en las Asambleas de Dios de Chile. Y posteriormente, en el año 86, adquirió una parcela en la comuna de Olmué, en la región de Valparaíso, y junto a otro misionero la equipó para transformarla en un centro de retiro espiritual, la Casa Elim. En este hogar se realizan hasta el día de hoy talleres artísticos para jóvenes, consejería matrimonial y asistencia para familias de escasos recursos de la zona. Al año siguiente se le asignó la dirección del Instituto Bíblico en Valparaíso y también efectuó actividades educativas como profesora en el Centro de Estudios Teológicos de Santiago. En el mes de septiembre de 1990 contrajo matrimonio con el pastor evangélico profesor de teología Juan Ángel Farrugia Prado, adoptando su nombre Hazel Mary Farrugia. En el año 91, ante la invitación recibida junto a su marido para viajar a Singapur con el objeto de dirigir un equipo misionero en ese país, donó la Casa Elim a la Corporación Evangélica en las Asambleas de Dios para que continuara realizando las actividades para cuyo propósito fue adquirida. En el año 1993 regresó a Chile dirigiendo un centro de entrenamiento misionero residencial con alumnos provenientes de Singapur, Malasia y Nueva Zelanda, los cuales fueron enviados posteriormente a las misiones en Guatemala, Argentina y Brasil. En el mes de marzo de 1997 regresó a Nueva Zelanda junto a su esposo, fundando un ministerio cristiano destinado a establecer un centro comunitario en español a fin de atender las necesidades materiales y sociales de las familias de inmigrantes, trabajo que realizó hasta diciembre de 2018. Desde el año 2019 vive en Chile junto a su esposo e hijo Christopher y Kevin en la comuna de Olmué, donde ha retomado la dirección de la Casa Elim y la docencia en las Asambleas de Dios, enseñando sobre la teología de la persecución. Por otra parte, destaca su activa colaboración con el proyecto de ley que reforma el sistema de adopción en Chile, actualmente radicado en nuestra corporación, permitiendo la adopción de mayores de edad. Finalmente, hace presente que en el año 2021, y considerando que por sus años de ausencia del país había perdido su estatus de residencia definitiva, a petición de 19 parlamentarios se solicitó al presidente de la República otorgar a doña Hazel Mary Farrugia en forma excepcional y por gracia el permiso de residencia definitiva, el cual fue concedido el 14 de julio de 2021. Eso es la relación. Muchas gracias, secretario. Están expuestos y en cada uno de su documentación la trayectoria y el trabajo social cristiano que efectúa
solicitante de la nacionalidad por gracia, doña Hazel Mary Farrugia, la que si lo trajimos a la sala es porque cumple con justamente algunos elementos básicos y elementales para solicitar la nacionalidad. Ofrezco la palabra. Pedro. Gracias, presidente. Yo no conozco personalmente a la señora Hassen, porque entiendo que buena parte de su obra social la ha realizado principalmente aquí en la Quinta Región. Sí me tocó conocer a su hijo Kevan, en razón de que me pidió una entrevista cuando yo presidía la Comisión de Constitución, producto de la ley de adopciones, porque ella estaba en una campaña de que en Chile se reconociera la adopción de personas mayores. Y a partir de eso pude conocer del testimonio que entregó Kevan, la labor de señora Hassen, y creo que ella cumple de sobra los méritos para que se le otorgue la nacionalidad por gracia, porque entiendo, y según lo que me contaba Kevan, que tuvo una prolífica trabajo acá, especialmente en la Quinta Región, y donde atendió y ayudó a muchas personas en nuestro país. Bueno, y de hecho Kevan era un niño que fue adoptado por ella y que hoy día, producto de el problema es que en Chile no se reconoce la adopción de personas mayores, no puede legalmente ser adoptado como su hijo. Y que es una situación que esperamos corregir en el proyecto de ley de adopciones que está en este minuto en la Comisión de Constitución, esperando que el Ejecutivo ingrese una indicación. Entonces, en razón de eso, cuando el senador Chaguán me invitó a firmar este proyecto, lo firmé feliz y obviamente voy a respaldar que se le otorgue una nacionalidad por gracia. Muchas gracias, Pedro. Si antes alguien de la comisión va a hacer uso de la palabra porque ha llegado, de ahí le cedo la palabra al senador. Gracias, presidente. Ahora que el senador Araya lo mencionó, yo leía los apellidos y me eran conocidos. A mí me tocó ser parte de la Comisión de Familia precisamente cuando se discutió el proyecto de la ley de adopción. Y ahí conocí a Kevan, el hijo, que presentaba una situación que a él lo afectaba directamente, que tenía que ver finalmente con que la ley impedía que se adoptara una persona mayor. Así que, bueno, lo hicimos presente y eso está dentro de esta propuesta, pero como el proyecto quedó bastante enredado, no ha podido salir a flote y esperamos que efectivamente el gobierno mande una indicación para poder avanzar en ese proyecto, pero ahí queda absolutamente claro de quiénes se tratan y que efectivamente cumple con todos los requisitos que nosotros entendemos para adquirir la nacionalidad por gracia. Gracias, senador. Senador Chaguán. Después, senadora Paula. Sí. Le cedo la palabra a usted. Sí, la verdad yo no conocía a la señora Hassan, pero cuando el senador Chaguán me invitó a firmar esto, pude conocer un poco su historia y su historia de vida, y hoy pienso que sí, ella tendría que tener la nacionalidad y poder votar a favor por eso. Así que eso no. Gracias, senadora. Senador Chaguán, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Hemos presentado esta moción para otorgarle nacionalidad por especial gracia a la ciudadana neozelandesa Hazel Mary Farrugia, nacida el 15 de enero del 48 en la ciudad de Auckland. Después de graduarse como enfermera con especialidad en cuidados paliativos en la Universidad de Massey, se formó también como misionera cristiana en las Asambleas de Dios, capacitándose a sí mismo en ayuda humanitaria en el extranjero de la organización de World Vision, lo que le permitió viajar a Colombia en el año 1969, donde sirvió en un orfanato, evangelizando a sí mismo a los menores que llegaban en condiciones deplorables a ese recinto. Asimismo, obtuvo una beca para estudiar español en la Universidad Nacional de ese país, efectuándose a sí mismo un magíster en trabajo social y comunitario. A contar del año 1973 viaja a Chile, radicándose en Viña del Mar, desde donde recorrió gran parte del país realizando actividades para jóvenes en situación de extrema pobreza y con problemas de adicción del alcohol y drogas, y desde el año 1984 comenzó a dirigir el Departamento de Educación Cristiana en las Asambleas de Dios. En el año 1986 compró una parcela en Olmué, la que se denominó como la Casa Elim, donde junto a otros misioneros se dedicaron a realizar talleres artísticos para jóvenes, consejería matrimonial y asistencia para familias de escasos recursos en la zona y evangelizándolos. En el año 1990 contrajo matrimonio con el pastor evangélico y teólogo cristiano Juan Farrugia, por lo cual adoptó ese apellido como propio. En el año 1991 donó su casa Elim,
a la Corporación Evangélica de las Asambleas de Dios y junto a su marido partieron a Singapur para dirigir un equipo misionero en ese país, volviendo en el año 1993, continuando con su intensa labor evangelizadora. Nuevamente se ausentó del país el año 1997 para viajar a Nueva Zelanda, junto a su esposo, fundando allá un ministerio cristiano en español, atendiendo así a las necesidades de los inmigrantes y trabajo realizado hasta el año 2018. Desde el año 2019 definitivamente, volvió definitivamente a Chile, radicándose junto a su familia en la comuna de Olmué, dirigiendo nuevamente la Casa de Lim y la docencia de las Asambleas de Dios, enseñando sobre teología de la persecución. Como ella no había tenido una residencia continua en nuestro país en el año 2021, a petición del Grupo Transversal de Diputados, el Ministerio del Interior le otorgó por especial gracia la permanencia definitiva en el país conforme a las disposiciones pertinentes del Reglamento de Extranjería. Esto es muy importante porque se levantó justamente un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, el que fue votado prácticamente por la unanimidad de los señores y señoras diputadas el año 2001, pidiendo justamente al Ministerio del Interior que por especial gracia le otorgara la permanencia definitiva, cuestión que se logró. Y donde ya hubo un antecedente respecto a los méritos de Hazel Mary Ferrugia para que le hizo merecer en aquel entonces la permanencia definitiva, y hoy día se está pidiendo especialmente la nacionalidad por gracia. Y ahora proponemos que también por especial gracia se le conceda la nacionalidad chilena, dado el valioso aporte que ha hecho a la educación de los niños y jóvenes en riesgo social a través de la fructífera actividad misionera por tantos años, y considerando que ella ya se siente una chilena más, plenamente arraigada, orgullosa de su trabajo intenso en la educación cristiana en este país, en nuestro país, a personas de sectores más vulnerables. Asimismo, ha formado a su familia, lo que en nuestro concepto la hace plenamente acreedora a esta distinción. Yo quiero agradecer, porque este es un caso que conocemos varios de los parlamentarios que estamos acá, por distintos motivos, por distintas razones. A muchos se nos pidió justamente el patrocinio de este proyecto, en particular a Pedro se le pidió especialmente porque además vivió en Antofagasta en algún momento, al senador Kuchel también, que conoce del tema, también al senador Sangüesa, que conocía también de esta situación, y yo le pedí también a la senadora que pudiera patrocinar, el presidente de la comisión también, el senador Saavedra. Por tanto, yo diría que una persona que tiene amplios méritos sobrados justamente para aquello. Así que, por supuesto que pido que la comisión pueda recomendar favorablemente este proyecto. Sí, gracias, senador Chaguán. Yo solo agregar que efectivamente conozco el trabajo de World Vision, porque una institución que estaba en el país durante mucho tiempo, de carácter solidaria y de apoyo a situaciones. Me tocó en tiempo en que post-terremoto, tsunami en Talcahuano, era el alcalde, y World Vision estuvo allí en la colaboración de la contención social, espiritual, y además en el apoyo a enseñarle a la ciudadanía para potabilizar el agua cuando no teníamos agua. Quiero expresar eso porque es súper importante su trabajo, reitero, en la sociedad. Eso no todo el mundo tiene que saberlo, conocerlo, pero ella además, conectada con esta institución, creo que efectivamente la hace coherente respecto de su trabajo social y los propósitos que éste tiene, que ayudar a los que menos tienen y a los que más necesitan, por lo tanto, el apoyo solidario de todas las personas. Así es que quiero someter si no hay alguna intervención, someter a votación, secretaria, la ciudadanía por gracia de la señora Hazel Mary Fletcher Farrucha, que adoptó el apellido después que se casó. Para dejar las cosas como corresponden. Sí. Señor presidente, entonces pone en votación el proyecto que concede la nacionalidad por gracia a la ciudadana neozelandesa Hazel Mary Farrugia. Senadora Araya, ¿cómo vota? A favor. Senador Kuchel. A favor. A favor. Senador Sangüesa. ¿A favor? Senadora Campillay. A favor.
Señor presidente, A favor. queda aprobado por unanimidad, 5 votos a favor. Muy agradecido a la Comisión de Derechos Humanos porque yo creo que estamos aportando al reconocimiento de una ciudadana ejemplar. Gracias, presidente. No, gracias por la presentación, por la invitación. Además, creo que la votación refleja el espíritu de esta comisión de reconocer los aportes que se hacen en los diferentes ámbitos al país y en este caso al desarrollo humano. Así que muy bien. Hemos cumplido con el propósito para el cual fue convocada esta sesión, así que esta se levanta. Muchas gracias. Entonces hay que... Recording stopped.